Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo capítulo 23 hemos leído, Salmos capítulo 23. Quiero tomarme un tiempo para compartir un mensaje de parte del Señor bajo el tema privilegios divinos de una oveja. Privilegios divinos de una oveja. Yo quiero decirle, hermano, que cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, pasamos a formar parte de la familia de Cristo. Pero más que todo eso, pasamos a ser herederos y coherederos de las promesas celestiales. Y el privilegio más grande que el hombre puede tener en esta tierra no es ocupar un alto cargo en el gobierno, no es aparecer en una lista de las personas más brillantes de este planeta. El privilegio más grande que el hombre puede tener no es, hermano, estar recibiendo el título, un posgrado, un reconocimiento terrenal. No es ese el privilegio más grande que el hombre puede tener en esta tierra. El privilegio más grande que podemos tener en esta tierra es que seamos hijos de Dios. No hay nada más grande, no hay nada más favorable, no hay nada más honroso para el hombre que pueda ser hijo de Dios. Realmente, hermanos, aunque no parezca, aunque el ser hijo de Dios, aunque el ser creyente en la tierra sea para muchos sinónimo de afrenta, sinónimo de vergüenza, sinónimo de discriminación, sinónimo de rechazo, sinónimo de calumnia, de problemas. Yo quiero decirles que delante del Señor, delante de Dios, en los cielos, realmente el privilegio más grande es ser hijo de Dios. Y aquí en la tierra también, aunque aquí en la tierra no sea como tal bien recibido, que aquí en la tierra no sea como tal bien reconocido, pero el privilegio más grande que podemos tener es ser hijo de Dios. Y cuando somos hijos de Dios nos convertimos en ovejas de ese buen pastor. El Salmo 23 habla acerca de ese buen pastor del que San Juan dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Estamos hablando del pastor de pastores, estamos hablando de Jesucristo, quien compró a precio de sangre su iglesia, la novia, la amada del Cordero. Y la Biblia, hermanos, hace un recuento, y precisamente en este Salmo 23, de todos los beneficios que conlleva ser oveja del Señor, de ser hijo de Dios. Y voy a enumerarle unos cuantos rápidamente, por lo menos unos 6 voy a enumerarle, porque voy a hablarle del tema privilegios divinos de una oveja. Privilegios divinos. Cuando decimos privilegios divinos, estamos hablando, hermanos, de beneficios, estamos hablando de privilegios que solamente los tienen los que son ovejas del Señor, los que son hijos del Señor, los que son, hermanos, parte del cuerpo de Cristo. Y el Salmo 23 hace un recuento de esta enorme bendición de ser hijo de Dios. Y lo primero que aparece rápidamente, se lo voy a mencionar en el Salmo 23, como beneficio o como privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo, es que tenemos un nombre. Tenemos un nombre. Eso representa una identidad. Como pueblo del Señor, nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza. Nos esperaba la condenación eterna. No había en nosotros identidad
porque la identidad original con la que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios a causa del pecado se fue deteriorando cada vez más, se ha ido deteriorando cada vez más de tal manera que cuando nosotros vivimos sin Dios y sin esperanza, además de ello vivimos sin identidad, vivimos sin un nombre, vivimos sin una cualidad que nos distinga como, hermano, alguien especial para nuestro Dios. Porque cuando dice el verso 1, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, debemos de entender que eso no lo puede decir cualquiera. Eso no lo puede expresar cualquiera. Solamente es un derecho, solamente es un privilegio, solamente es una bendición que lo pueden expresar aquellos que son ovejas del Señor. Los que son hijos de Dios, a todos, como dice Juan, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Entonces, como ovejas del Señor, el primer privilegio divino que tenemos es un nombre que representa, dije antes, una identidad. Dios nos autoriza que podamos hacer todo en su nombre. Jehová es mi pastor. Qué maravilloso que usted como oveja del Señor, como hijo de Dios, usted pueda decir, Jehová es mi pastor. Cuando decimos Jehová es mi pastor, es lo mismo que cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, que es la primera palabra o las primeras palabras del Padre nuestro, de la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando dijo, Padre nuestro. Vosotros cuando oréis podéis hacerlo de esta manera o debéis hacerlo de esta manera, diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, esa es la primera palabra y no de casualidad. Es la primera expresión del Salmo 23, porque lo primero que debemos determinar en nosotros es cuál es nuestra identidad. De qué nosotros somos parte, de qué familia nosotros somos parte. Y como ovejas del Señor, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Ese es el primer privilegio que usted tiene como oveja del Señor. Usted puede decir, Jehová es mi pastor. Usted puede decir, yo soy hijo de Dios. Usted puede decir, yo soy oveja del Señor. Pero recuerde cuál es el compromiso, cuáles son las cualidades de la oveja. No voy a entrar en materia por cuestiones de tiempo, pero si analizamos las cualidades de la oveja, nos vamos a dar cuenta que no todo mundo encaja en las características y en las cualidades de una oveja. Pero aquellos que son ovejas, aquellos que se han dejado pastorear por el Señor, aquellos que se han dejado guiar por el Señor, aquellos que son hijos de Dios, tienen el derecho, tienen el privilegio, tienen la bendición de poder decir, Jehová es mi pastor. Y eso nos lleva a esto, que el primer privilegio divino que tiene usted como oveja es su identidad, su nombre. Porque el Señor, hermano, cuando venimos a Él, restituye todas las cosas. Yo le decía hace un momento de que perdimos la identidad, hermano, de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en el principio. Pero cuando nosotros nos depravamos, cuando el pecado llegó a la vida del hombre, perdimos esa identidad. Perdimos esas cualidades divinas que habían en nosotros, especiales, que nos hacían delante del Señor. Pero cuando venimos al Señor, cuando le entregamos nuestro corazón a Él, recuperamos esa identidad. Por eso podemos decir, Jehová es mi pastor. Estoy predicándole bajo el tema privilegios divinos de una oveja. Y el primer privilegio divino que tiene una oveja es que tiene un nombre, tiene una identidad. Podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador. Podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro sustento, que nuestra vida está escondida en Él. Lo segundo, también tenemos el privilegio de poder contar con el alimento espiritual. Jehová es mi pastor,
nada me faltará, dice el salmista. Jehová es mi pastor. Primero, identidad. Segundo, alimento. Como privilegio divino de la oveja también tiene derecho a su alimento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo quiero decirle, mi hermano amado, que cuando la Biblia dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, es porque Él tiene garantizado para nosotros el alimento, el sustento. Y estoy hablando, hermano, el alimento espiritual, el cuidado espiritual que tiene ese buen pastor con sus ovejas. Está reflejado en el Salmo 23, porque no solamente tenemos el privilegio de tener un nombre, sino además también tenemos alimento con el Señor. Tenemos seguro nuestro sustento y no cualquier comida, sino comida de calidad. La Biblia dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué maravilloso poder descansar en el Señor. Qué maravilloso poder saber que Él tiene cuidado de nosotros. Qué maravilloso poder saber que, hermano, de la mano del Señor estaremos en delicados pastos junto a aguas de reposo. Yo quiero decirte, mi hermano, que la angustia, el problema, la situación que pueda estar pasando es algo temporal. Es algo pasajero. Eso no te quita, a ti no te quita el privilegio que tienes de ser una oveja del Señor. Porque los problemas que podamos tener en la tierra son pasajeros. Es parte de la vida cristiana. Es parte del caminar en la obra del Señor. Pero ¿sabe qué? Debemos de saber perfectamente que como hijos de Dios no solamente tenemos derecho a un nombre, a la identidad, sino que además también al alimento. Él tiene el cuidado de nosotros. Nuestro Dios tiene cuidado de los suyos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Además de esto, número 3, también el privilegio divino que tenemos es el privilegio de la cobertura. Por eso dice el Salmo 23 que leímos en el verso 4, dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Oiga, qué maravilloso, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque el tercer privilegio divino que tenemos como oveja es el privilegio de su cobertura. Él dice en su palabra, también en estos salmos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. No todo mundo puede tener este privilegio. Solamente las ovejas del Señor, el nombre, el alimento, la cobertura está garantizada para las ovejas del Señor. Para los que son parte del cuerpo de Cristo. No importa que anden en valle de sombra de muerte. No importa que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. No importa lo que pueda pasar. Él tiene cuidado de nosotros. Hay una cobertura sobre nuestra vida. Mi hermano, que nada va a pasar sin que la voluntad de Dios lo permita. Y debemos de tener esa confianza, esa tranquilidad. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice, aunque ande, dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos bajo una cobertura divina. Mi hermano, el ser oveja del Señor no es algo así, hermano, que la gente lo vea así como nada. Déjame decirte que es el privilegio más grande que tú y yo tenemos, porque con ellos tenemos privilegios divinos. Tenemos privilegios divinos de los cuales podemos gozar por gracia y misericordia del Señor. Tenemos un nombre. Recuerde, tenemos el alimento espiritual. Tenemos también además su cobertura. Pero también, número 4, tenemos su autoridad y corrección. Su autoridad y corrección.
Porque es cierto, mi hermano, Él ha prometido esa cobertura sobre nosotros, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no hay que temer mal alguno. Pero también dice el verso 5, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto representa autoridad y corrección. La vara puede tipificar pues la autoridad de Dios en nosotros, y el cayado representa la corrección pastoral del pastor de pastores, nuestro Dios. Cuando nosotros nos desviamos un poco del camino, cuando nosotros no queremos oír la voz de Dios, cuando los delicados pastos, las aguas, hermanos, maravillosas que tiene preparadas para nosotros el Señor, no son suficientes para nosotros y andamos saltando de un lado a otro, viene la corrección de Dios sobre nosotros. Ese también es un privilegio divino. Yo quiero decirte en esta hora, mi hermano, yo quiero decirte algo. Porque hay mucha gente que hubiera querido tener la corrección a tiempo. Hay gente que ahora que son adultos, después de muchos errores que cometieron, pero gracias al Señor han sido rescatados. Sin embargo, la gente reconoce que los errores que cometieron no los hubiesen cometido si hubiesen tenido una corrección a tiempo. Cuando más se necesitaba, en la adolescencia, cuando estaban pequeños, cuando comenzaron a tomar sus propias decisiones. Pero como ovejas del Señor, nosotros tenemos el privilegio no solamente de tener un padre, no solamente de tener el alimento, no solamente además de tener una cobertura, sino también de tener, número 4, de tener autoridad y corrección. Recuerde que la vara del Señor está ahí para volvernos a encaminar, hermanos, cuando nos desviamos. Y debemos de tomar con gozo la corrección del Señor. Debemos de tomar la corrección del Señor con alegría. Debemos de recibirla como un privilegio divino que tenemos como oveja del Señor. Porque no pudiéramos hablar de los privilegios divinos de la oveja o de una oveja y solamente hablar de todos los beneficios y de todas las promesas, de todo esto, pero hay que hablar, y es parte del privilegio divino de la oveja. Hay que hablar de la corrección. Por eso el Salmo dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay momentos que ya no queremos caminar. Hay veces que queremos desanimarnos. Hay veces que queremos volver atrás, pero de repente viene la vara del Señor. De repente viene la corrección del Señor. Y eso nos hace entender que sin el Señor nosotros no somos nada. Que fuera del Señor nosotros no podemos hacer nada. Por eso vemos el beneficio de la corrección del Señor. Nunca la corrección, humanamente hablando, va a ser bien recibida. Pero ¿sabe qué? La corrección del Señor es para ayudarnos, para que nuestra alma no se pierda, para que nosotros, hermanos, escapemos de la ira venidera que vendrá, para que los cojos no se salga del camino, para que, hermanos, volvamos a los pies de Cristo y volvamos, hermanos, sobre todas las cosas, a esperar en su perfecta voluntad. Estoy hablándole bajo el tema privilegios divinos de una oveja. Privilegios divinos de una oveja. Número 1, su nombre, su identidad. Como oveja del Señor usted puede decir, Jehová es mi pastor. Hemos basado este mensaje en Salmo 23, que dice, número 1, Jehová es mi pastor. Número 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Como oveja del Señor, usted tiene garantizado el alimento siempre y cuando usted se deje guiar por el Señor. Siempre y cuando usted sea obediente al pastor de los pastores. Número 3, también tiene el privilegio, tiene la bendición de la cobertura divina. Porque dice el Salmo en el verso 4, Salmo 23, verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Número 4, también tenemos el privilegio, ¿por qué no? El privilegio de la corrección y de su autoridad. Dice el Salmo 23, verso 5, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, muchas veces por medio de la corrección, por medio de la vara del Señor, yo voy a volver a encarrilarme. Por medio de la corrección del Señor, que es parte del privilegio divino de una oveja, volveremos a tomar aliento, a tomar fuerza.
Eso dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Número 5, también tenemos la unción, el privilegio de la unción. Dice el verso, hermano 5 también, me preparas mesa, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. También, hermano, como dije antes, el privilegio divino número 5 que tenemos como ovejas del Señor es el privilegio de contar con la unción de Dios en nuestra vida. Esa unción que es capaz de convertir los desiertos en estanques. Esa unción que es capaz, hermano, de pasar de un momento de tribulación a un momento de paz, a un momento de victoria, a un momento de bendición. Porque dice la Biblia, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. El aceite tipifica el Espíritu Santo, la presencia de Dios, la unción de Dios en nuestra vida. Y en aquellos años cuando se hablaba de ungir la cabeza de un rey, de ungir a alguien, hablaba de vaciar sobre él una tinaja completa de aceite. No era un pequeño, hermanos, un poquito de aceite sobre la cabeza derramada. No, era, hermanos, era una vasija completa que derramaban sobre la cabeza del que estaban ungiendo. Y el salmista dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando alguien era invitado a un banquete y le servían vino en la copa, mi hermano, déjeme decirle que una de las señales que era bienvenido a ese lugar, era que dejaban que la copa rebalsara, porque si esa copa la dejaban media llena, representaba que no era grata la visita de esa persona. Pero cuando dice el salmista, mi copa está rebosando, entre otras cosas también representa que somos bienvenidos delante del Señor, que somos personas gratas delante del Señor, llamados a comer a la mesa del Rey. Cuando Dios nos sacó de lo de Bar, de donde no valíamos nada, de donde, como dije al principio, no había identidad, no había nombre, no había, hermanos, nada de lo que podíamos sentirnos orgullosos en Dios. Pero cuando venimos al Señor, recuperamos ese privilegio grande de ser hijos del Señor. Y que como ovejas del Señor, el Salmo 23 describe una serie de factores que son, hermanos, beneficios para los hijos del Señor. Hago el repaso rápido, mire, número 1, privilegios divinos de una oveja, un nombre, un alimento, tenemos también la cobertura, tenemos también su autoridad y corrección, número 4, número 5, tenemos la unción de Dios, donde dice la Biblia, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hablamos de la unción de Dios. Aquello, como dije hace un momento, que transforma los desiertos en estanque, que transforma el valle de lágrimas en gozo. Un gozo que no se puede explicar. En medio de cualquier adversidad que se pueda estar pasando, podemos cantar victoria en el Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros. Y por último, tenemos el privilegio divino de oveja, que tenemos la bendición, el privilegio de tener una casa. Una casa no hecha por manos de hombre. Una casa en las moradas celestiales. Que dijo Jesús, me voy pues a preparar morada, para que donde yo esté vosotros también estéis. Estamos hablando de una casa, mi hermano, que no se parece a nada de este mundo. Que no puede ser diseñada ni por el mejor arquitecto de esta tierra. Estamos hablando de un lugar, una morada eterna para nosotros, que el Señor ha preparado para sus hijos, que sus ovejas tienen garantizadas en Él. Tienen garantizada. El verso 6 del Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, oiga eso, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Allí estaremos con Él.
Como oveja, usted tiene ese privilegio divino, que tiene una casa, tiene algo preparado en los cielos, donde, mi hermano, mire, ahí no hay ladrón que robe, ahí no hay nada que pueda corromper eso, porque esa será nuestra morada eterna con el Señor. En esta tarde, yo quiero motivarle, quiero animarle para que usted como oveja del Señor sienta que todas las bendiciones de las que habla el Salmo 23 son para usted. Y en ese mismo Salmo 23, donde están todas las bendiciones, todos los beneficios de ser oveja del Señor, se encuentra también la corrección entre ellos. Se encuentra cuando dice el salmista, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tomemos con gozo, tomemos con alegría los golpes que a veces vienen de la vida, porque déjeme decirle que en la mayoría de los casos vienen para enseñarnos que debemos de depender de Dios y debemos de agarrarnos de Él. Los privilegios divinos de la oveja, entre ellos está la corrección del Señor. Recuerde, la Biblia dice que al hijo que Dios ama, a ese hijo Dios lo disciplina. A ese hijo Dios lo disciplina. Si usted de verdad ama a sus hijos, usted no los va a dejar sin castigo. Usted no los va a dejar sin corrección. Porque ese hijo el día de mañana le va a reclamar a usted y le va a decir, ¿por qué no me corregiste? ¿Por qué no pusiste mano dura cuando yo lo necesitaba? Como ovejas del Señor, tenemos ese privilegio de que tenemos un Padre que es nuestro Dios todopoderoso, es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro amado Salvador. Pero cuando nosotros nos apartamos un poco del camino, viene la corrección de Dios para que volvamos a enderezarnos. Así que en esta tarde le he hablado bajo el tema privilegios divinos de una oveja.